Buenas noches, profesora. A continuación vamos a exponer caso de estudio del grupo 3, con los integrantes Justina Lady Jiménez Tuesta, quien le habla, Edison Urquizo Pardave, Alba López William, Nil Cáceres Malaver y Aarón Infante Luchini. El tema a tratar es un combustible limpio. La situación: las principales fuentes de energía en el mundo son el petróleo y el carbón. Ambos han sido utilizados por mucho tiempo y aunque tienen una combustión que produce cenizas que no se queman completamente y pueden ir a la atmósfera, su uso es generalizado. El problema: estos combustibles emiten material particulado, dióxido de sulfuro y óxido de nitrógeno, los cuales disminuyen la visibilidad y aumentan las afecciones respiratorias. Tos crónicas, síntomas respiratorios, bronquitis, asma bronquial. Son altamente nocivos en presencia de humedad y potencialmente cancerígenos. Asimismo, generan daños directos a la vegetación, dificultad en la fotosíntesis con la lluvia ácida. A continuación, vamos a dar una serie de preguntas y respuestas sobre el tema a tratar, que es un combustible limpio. Pregunta número 1. ¿Cómo generar una combustión libre de contaminantes? La única combustión que no tiene emisiones de óxidos no metálicos contaminantes es la combustión del hidrógeno, que se representa con el símbolo H, porque el producto que se forma es el agua. Según la reacción, esta reacción de combustión es la que está libre de contaminantes. Pregunta número 2. ¿Qué propiedades debe tener el combustible ideal? Sería ideal y deseable que fuera limpio y renovable. Esto quiere decir que se trata de un combustible que no genere residuos al ser usado y que no se acabara o pudiera ser regenerado a la misma velocidad a la que se consumiera. Gracias. A continuación, mi compañero va a seguir las siguientes preguntas. Buenas noches, mi nombre es William Alba. Me ha tocado exponer las preguntas 5 y 6 del trabajo de campo, caso de estudio, un combustible limpio. La pregunta 5 refiere a ¿por qué es importante informar a la población de las ventajas y desventajas del uso de combustibles fósiles? Ventajas. Los combustibles fósiles producen una buena parte de la electricidad que usamos para iluminación, climatización, refrigeración de alimentos y de computadoras para aparatos eléctricos y electrónicos, etc. Los combustibles fósiles permiten una obtención de energía muy concentrada que ha abierto el camino a los cambios tecnológicos que diferencian la vida cotidiana actual de la de antes de la revolución industrial. Hay que recordar que la electricidad es una energía obtenida por transformación a partir de energías primarias y que la mayoría de estas en porcentaje en el mundo y en España son combustibles fósiles. Tenemos acceso a productos no locales gracias a su transporte usando combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son actualmente los más cómodos y que requieren menor inversión y menor riesgo económico. Son además la fuente de electricidad y de energía en general la más barata. En la producción de combustibles fósiles se elaboran también numerosos productos de alto interés económico, útiles para la fabricación de medicamentos, plásticos, fertilizantes, pinturas, materiales de construcción, etc. El carbón y especialmente el petróleo son materias primas importantes para muchos productos químicos. Desventajas. Los países sin gas natural, en gris, son económicamente dependientes de los productores en verde. Uno de los principales inconvenientes es que se trata de productos que no pueden producir los humanos, que la naturaleza tarda millones de años a formar y que se ha agotado prácticamente. Queda muy poca cantidad y para cuando se vuelva a formar lo que se ha utilizado, ya no existirán los humanos. Se trata pues de un grave problema de sostenibilidad. Otro gran problema es el impacto ambiental, derivado de su uso por su composición, rica en carbono e hidrógeno, y su forma de uso, la combustión o reacción química, con el oxígeno del aire. Utilizar combustibles fósiles comporta inherentemente la producción de óxidos de carbono. El monóxido de carbono, CO, que es tóxico, es abundante en casos de combustiones incompletas, malas combustiones en poco aire, y el dióxido de carbono, CO2, se forma masivamente en combustibles completas, normales con suficiente aire.
Se culpa las excesivas emisiones de este gas del cambio climático y en general de la contaminación atmosférica y vía el aire, la niebla fotoquímica y la lluvia ácida del medio acuoso y marino. También se emiten otros gases contaminantes con efectos negativos para la salud y para el ecosistema. De hecho, el 80% de emisiones de dióxido de carbono, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno son causados por estos combustibles. Estos inconvenientes son directamente proporcionales al problema de la capacidad de carga de las personas en la Tierra. Los combustibles fósiles no están repartidos por igual en todo el mundo y la dependencia de la sociedad occidental actual con esta hace que también los países que pertenecen dependan económicamente de las empresas productoras y países extranjeros. En el caso de España, por ejemplo, que en la práctica que depende completamente de Argelia para el suministro de gas natural y otros países para el carbón y el petróleo. La pregunta 6. ¿Por qué crees que el gas natural ha sido un éxito en países como Argentina y Brasil? En Argentina, el otro mercado de gas natural para Bolivia también está inmerso en profundas transformaciones y este caso derivado de las técnicas no convencionales de Shell y Thai Oil, el yacimiento de Vaca Muerta, considerado uno de los mayores depósitos de Shell del mundo, ha comenzado a producir los primeros retornos tras años de inversión por parte de la YPF y otras multinacionales. A pesar de la inestabilidad económica argentina y las reformas fiscales exigidas por el Fondo Monetario Internacional que retrasan el desarrollo total de este yacimiento gigante, se prevé que para el 2022 su producción cubra aproximadamente el 80% de las importaciones bolivianas, volviendo a la senda de la autosuficiencia alcanzada en buena parte de la década de los 90 y el 2000. Por el momento, Argentina ya ha logrado renegociar los volúmenes de gas natural importados en verano y en invierno de forma más favorable a la demanda interna. Además, Argentina autorizó exportar gas natural a Chile tras 12 años de interrupción y realizó su primera exportación de GNL en mayo del 2019, lo que constituye primeros síntomas de una creciente producción doméstica. Parece evidente que el mercado argentino no tendrá un largo recorrido para el gas natural boliviano y que probablemente ponga fin a sus importaciones cuando termine el contrato en el 2026. Otras opciones pasan por emplear la completa red de gasoductos argentinos como tránsito de otros destinos vía GNL o a vecinos como Uruguay, Paraguay o incluso Chile. Brasil. Desde 1999, Brasil se convierte en el principal destino de las exportaciones de gas natural, siendo en el periodo 2001-2005 el único cliente de Bolivia. Esta posición permitió la entrada de Petrobras como principal inversor en el sector hasta el año de la nacionalización, suponiendo una importante fricción diplomática entre ambos países. Fue la complicidad entre Morales y Lula, así como la importancia de mantener la armonía entre los gobiernos de izquierdas en la región, lo que permitió evitar una confrontación entre los gobiernos de izquierdas en la región, lo que permitió evitar a pesar de las palabras del presidente de Petrobras en el 2006, Sergio Gabrieli, anunciando el fin para siempre de la compañía en Bolivia. Esta ha continuado siendo un importante inversor debido a la rentabilidad de sus actividades y la importancia estratégica del gas boliviano en Brasil. Parece evidente que el gas natural va a jugar un papel importante en el futuro de Brasil, ya que la principal fuente de electricidad en el país, la hidroeléctrica, requiere de otras fuentes que la sustituyan cuando haya escasez de lluvias, tal y como ocurrió en el 2012 y 2014. Este contexto favoreció la entrada de gas natural en el mix eléctrico, que pasó de un 5% en el 2011 a un 25% para 2015. Sin embargo, Brasil comenzó hace una década con la revolucionaria exportaciones de hidrocarburos presal, que ha permitido al país aumentar su producción de crudo de 1.8 MBD en 2008 a 2.6 MBD en 2018. Se espera que la producción del gas natural asociado a estos campos entre el mercado brasileño, conforme se vaya construyendo la infraestructura necesaria que conecte los yacimientos offshore con la todavía insuficiente red de gasoductos,
algo que prevé mejorar con la entrada de actores privados al sector tras la reforma energética del 2016. Igualmente, Brasil ya cuenta con 3 plantas para importar GNL, lo que le permite diversificar sus importaciones, tal como hizo durante 2018 cuando Bolivia no pudo suministrar los 26 millones de metros cúbicos al día acordados en 1999. Todo esto pone en una posición privilegiada para las negociaciones Petrobras y Bolsonaro, situados en las antípodas ideológicas de Morales, y que podría apostar por aumentar las importaciones de cada vez más barato GNL norteamericano y reducir el volumen del gas boliviano. En cualquier caso, debido a ciertos incumplimientos en el suministro de gas desde Bolivia, el contrato se extenderá durante al menos 2 años hasta que se alcancen los volúmenes pendientes de entregar y que Brasil ya haya pagado. Informar a la población sobre las ventajas y desventajas del uso de combustibles fósiles. Ventajas es por su gran disponibilidad y porque es fácil de extraer. Desventajas es porque su uso produce emisión de gases tóxicos, se pueden agotar las reservas a corto o mediano plazo y porque contaminan más que otros productos sustitutos. Ha sido un éxito en Argentina y en Brasil. El análisis se basa en el llamado gas no convencional o gas de esquisto, cuya explotación comercial ha sido económicamente viable en los últimos 10 años gracias a la sistemas desarrollados por las empresas Mitchell Energy en Texas. Este tipo de gas se encuentra empapando formaciones rocosas muy densas. Para acceder a él se utiliza la llamada fractura hidráulica o fracking, un sistema consistente en inyectar alrededor de 13.000 toneladas de agua, arcilla y más de 260 productos químicos en cada pozo. Toca responder la pregunta 7 y la pregunta 8. ¿Qué argumentarías para promover el uso de energía limpia en tu comunidad? La inversión en energías limpias debe ir acompañada de eficiencia y ahorro energéticos. Las soluciones innovadoras pueden cambiar de forma esencial en el modo en que producimos, almacenamos, transportamos y usamos la energía. La transición de los combustibles fósiles a la energía renovable y limpia podría afectar a corto plazo a las comunidades que dependen de aquellos. Con políticas orientadas a objetivos concretos e inversiones en nuevas capacidades profesionales, la energía limpia puede ofrecer oportunidades económicas nuevas. La pregunta 8 es: ¿cómo afecta el medio ambiente el uso del gas licuado de petróleo, LP, y el gas natural vehicular, GNV? Su combustión emite a la atmósfera menos dióxido de carbono que el carbón o el petróleo, contribuyendo de esta forma a la disminución del efecto invernadero, manteniendo el equilibrio con el medio ambiente, constituyéndose en el energético de mayor aceptación en el mundo por tener menos grados de contaminación. Ya me ha tocado exponer la pregunta número 10, referente a cuáles son las ventajas del uso del gas natural. Vamos a mencionar 4 ventajas que son las más importantes. Y la primera es que el gas natural es de fácil acceso, ya que puedo conseguirla a través de una apertura de válvula o acudir a un grifo. 2 es que es económico, ya que es fácil de transportar y fácil de extraerlo, ¿no? Entonces económicamente es favorable. 3 es que tiene un alto poder calorífico, ¿ya? Y esto es importante. Y 4 es que puede ser usado para generar ya sea calor o ya sea agua caliente en algunos instrumentos o artefactos.